En la clase anterior ya aprendimos cómo escuchar los eventos e interacciones de los usuarios en nuestra aplicación. Ya sabemos cuándo le dieron clic a un botón, cuándo escribieron algo en el To Do Search y de hecho ya sabemos qué escribieron en ese To Do Search. Pero esa información tan valiosa solo está en la consola y ya hay un concepto autolog y no sale de ahí. Necesitamos un lugar para guardar esa información y que esa información pueda ir cambiando cada vez que los usuarios interactúen y para eso vamos a utilizar una herramienta de React.js que se llama el estado. De hecho, son los estados en plural porque podemos crear cuantos estados queramos para los distintos datos o información que vaya a cambiar gracias a los eventos e interacciones de los usuarios. Acompáñame al editor y te muestro cómo crear un estado y actualizarlo con los eventos de nuestros usuarios. Para trabajar con el estado, como el estado es una herramienta de React.js, vamos a tener que importar React. Y ya que estamos, ¿te has dado cuenta que hemos estado utilizando React.js todo este tiempo y no habíamos importado React en la mayoría de componentes? No te preocupes, eso es más o menos intencional. Lo que sucede es que una configuración especial de Clear React App, un plugin de Maven más específicamente, nos mal acostumbró a que no tengamos que importar React porque Maven lo hace por nosotros. Si quieres asegurarte de que, no sé, en el futuro ese plugin se muera y tu código será daño o algo por el estilo, pues importa React.js en cada componente. Mientras tanto, yo ya me mal acostumbré, entonces voy a seguir así. Lo importante, en este caso sí tenemos que importar React.js porque vamos a utilizar una herramienta de React que se llama useState. Vamos a decir que vamos a crear un nuevo estado, que ya te explico porque inicialmente va a ser un array, y esto lo conseguimos llamando a react.useState. Y este react.useState es una función, entonces tenemos que enviarle los paréntesis. Ahora sí, vamos pasito a pasito. ¿Por qué esto es un array? Resulta que el estado no solamente se consume, sino que también se actualiza. Y no podemos actualizarlo, por ejemplo, digamos que aquí el primer elemento que recibimos del array va a ser nuestro estado. Nosotros aquí podríamos decir, ok, entonces aquí podemos hacer console.logs de nuestro estado. Y si queremos cambiarlo, pero entonces decimos que state va a ser igual a, no sé, otra cosa. Así no es como funcionaría. El estado de React.js es inmutable. Y eso, entre otras cosas, implica que no podemos cambiarlo así tal cual como no, si el estado antes era esto, pero ahora es esto con este igual. No. Lo que necesitamos es una función actualizadora del estado controlada por React.js para que pueda hacer todos sus procesos de inmutabilidad y no afecte, digámoslo así, al historial de estados de nuestro componente. En otras palabras, necesitamos un segundo elemento en nuestro array que React.js nos envía desde useState. El segundo, por convención, se llama setState. Es decir, empieza por set y después con camel case terminamos de definir el nombre de nuestro estado. Si nuestro estado no se llamara state, sino que se llamara gatito, por ejemplo, gatito, pues muy bien, pondríamos que el actualizador del estado se llama setGatito. Y así por cada nombre que tengamos. User, search value, no sé, lo que nosotros necesitemos. De hecho, este es el que vamos a utilizar, search value. Vamos a crear un estado para controlar, para almacenar e ir actualizando lo que sea que nuestros usuarios escriban en el input de búsqueda. Entonces vamos a tener un search value y además un actualizador que se va a llamar set search value. Muy bien. Además, hay otro pedacito importante de useState, que es que nos permite definir un estado inicial. Es decir, cuando recién rendericemos por primera vez nuestro componente antes de actualizarlo y antes de lo que queramos, pues necesitamos un valor inicial. ¿Qué va a ser la primera vez que rendericemos nuestro componente de ese estado? Null, undefined, un string vacío. ¿Qué necesitamos? En este caso, yo voy a utilizar un string vacío, porque este estado lo vamos a conectar con el input de los usuarios. Uy, quiero duplicar esto, el input de los usuarios. Ahí está. En este input, yo quiero que el valor de este input, voy a borrar esto por acá un segundito. Yo quiero que este valor, el que tenga mi input, esté conectado con ese estado. Por lo tanto, la propiedad value de los inputs voy a decirle que sea igual a ese estado que acabamos de crear, search value. Y por ende también, lo primero que quiero que tenga es un string vacío, para que los usuarios cuando recién entren, pues no tengan nada. Sacar este placeholder, no haya nada en búsqueda, y cuando ya empiecen a escribir, pues eso que escriban sea un nuevo string con lo que sea que escriban en el input. Entonces, por acá podemos tener el value, pero ¿por qué estamos conectando ese value con el estado? Es decir, en el input los usuarios ya van a escribir y automáticamente por cómo funciona el HTML convencional, cuando los usuarios escriben, pues lo que escriban
es el value. Porque antes ya estamos diciéndole que el value sea esta otra cosa. Es más, probemos qué tal funciona. Vamos a guardar y veamos qué sucede si hacemos esto en el navegador. Si vamos al navegador, voy a entrar al input de búsqueda y voy a escribir algo. Listo, una R. Fíjate que me salió el evento. Escribiste en el to search, pero no sale nada del input. Yo estoy aquí escribiendo un montón de cosas en el teclado, como 56 letras a escribir, pero no hay nada en el input. Eso es porque ahora en value, el valor de ese input está atado a ese estado de React.js. Y si no actualizamos ese estado, pues el valor del input siempre va a ser lo mismo, un string vacío. Vamos entonces al editor y hagamos que no solamente escuchemos el evento y guardemos que el valor del input esté conectado con el estado, sino que también se pueda ir actualizando y al mismo tiempo guardando en el estado de React. Para eso lo que tenemos que hacer es utilizar a esta función actualizadora del estado. En este caso se llama setSearchValue. Y vamos a utilizar acá en el evento de onChange, ya no vamos a hacer un concept.log, sino que vamos a guardar a esa función actualizadora del estado y entre paréntesis, porque es una función actualizadora del estado, tenemos que decirle cuál es el nuevo valor que vamos a guardar en nuestro estado. ¿Cuál es ese nuevo valor? Bueno, lo que sea que nuestros usuarios hayan escrito, eso es lo que tenemos que guardar en el nuevo estado para que entonces sea el nuevo value del input y no solamente los usuarios puedan ver que escribieron algo, sino que también se esté guardando una y otra vez en el estado de React.js. Entonces, aquí lo que tenemos que guardar es el event.target.value. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Con esta instrucción de acá ya deberíamos estar pudiendo guardar el valor que escribieron los usuarios en el input, en el estado y además mostrándolo otra vez en el input de búsqueda. Vamos a ver si funciona. Vamos a probar si funciona. Voy a escribir la. Y fíjate, no solamente recibimos ese evento, sino que además pues los usuarios lo están pudiendo ver, están viendo que lo que escribes realmente se escribe. Pero otra vez, ¿cómo sabemos si, por ejemplo, acá limpiamos la consola y vuelve a escribir algo? ¿Cómo sabemos que React.js en realidad lo tiene almacenado, que sabe qué es lo que buscamos, que ya lo tenemos guardado para comunicárselo a otros componentes? Por ahora, pues, estamos como en las mismas, ¿no? Bueno, vamos al editor y te muestro la confirmación de que sí lo estamos pudiendo guardar. Para eso, fíjate que ya no en el evento de onChange, sino por fuera del return de nuestro componente, es decir, antes del return de nuestro componente toDoSearch, vamos a hacer un console.log otra vez, pero esta vez vamos a decir que los usuarios buscan todos y vamos a concatenar lo que sea que nuestros usuarios hayan almacenado en el estado de search by. Fíjate, esto es muy importante. Ya no solamente estamos recibiendo el evento en la función que enviamos como parámetro o más bien como valor del evento onChange. Ya estamos pudiendo, gracias a esta función setSearchValue, comunicársela al estado. Ya nuestro valor que escriban los usuarios va a estar guardado aquí en este estado, en este useState, y vamos a poder consumirlo ya no solamente en este evento, de este elemento en específico, sino ya dentro de todo nuestro componente. Si guardamos, ya deberíamos estar viendo este concept.log cambiando una y otra vez cada vez que cambie de estado, es decir, cada vez que los usuarios escriben. Para eso vamos a hacer la prueba de fuego. Voy a escribir costar cebolla. Y en efecto, fíjate, todos estos concept.logs que tuvimos por acá, los usuarios buscan los usuarios buscan de y así cortar cebolla, perfecto, ya tenemos todos los concept.logs, ya estamos guardando lo que los usuarios necesitan en nuestro estado. Ahora lo que sigue es que ese estado se lo comuniquemos a otros componentes. Pero primero, ¿cómo caramba funciona ese estado por dentro? Vamos a investigar un poquito más a fondo cómo es que React.js logra hacer esos renders cada vez que el estado cambia. Descubramos que es un renderizado y después de eso ya podemos volver a comunicar estados unos con otros combinando la forma en que funciona el estado y también las props. Listo, ya creamos nuestro primer estado. Pero, ¿para qué? ¿Por qué lo hicimos? Porque no pudimos simplemente, no sé, crear una variable en JavaScript y actualizarla. Vamos a ver por qué ese proceso no se lleva tan bien exactamente con el render de React.js y por qué es necesario pues tener esta. Para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener una nueva función, un nuevo componente, pero en este caso va a ser el componente toDoClick. También es muy sencillo, mientras tanto lo único que tiene es un párrafo que dice click
tantas veces y luego un botón donde vamos a dar los clics. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar n porque ¿ves? Esto es el nombre, está bien, esto es n cantidad de veces, muy bien, y esa variable n es la que vamos a utilizar en vez del 0 para decir cuántos clics quieren los usuarios. Nice, muy bien. Además, como aprendimos en la clase anterior, vamos a disparar un evento en esta propiedad, en nuestro botón, que lo único que va a hacer es agarrar esa variable n y sumarle 1. Listo, solo es eso. Ya de esa forma, cada vez que los usuarios le den clic a este botón, deberíamos sumarle 1 a n y pues los usuarios deberían verlo, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa. Concentrémonos en las partes importantes. La primera vez que se renderice nuestra aplicación va a empezar así. Vamos a tener n siendo 0, n siendo 0 y nuestro párrafo con esa n también siendo un 0. Pero, ¿qué pasa cuando le demos clic? Digamos que vamos a dar un clic. Clic, muy bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestra variable n se va a actualizar, va a sumarse 1 y pues si antes estaba en 0 va a pasar a ser 1. Muy bien, pero en nuestro HTML, en nuestra interfaz, el 0 siguió siendo 0. Es más, hagamos lo que hace la gente cuando algo falla. Sigamos dándole clic entonces. Démosle clic otra vez al botón y ¿qué va a pasar? Bueno, se vuelve a actualizar n y nuestra interfaz sigue en 0. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que sí, cambiamos todas las variables de JavaScript que tú quieras y todo, pero, querido JavaScript, ya que ella nos está enterando que tiene que volver a renderizar esta información. Y sí, esa variable n cambió, pero nunca se lo avisamos a leer y por lo tanto nunca volvimos a renderizar nuestro componente para que vuelva a llamar a esa variable n y sepamos cuál es la cantidad de clics que hemos dado. Lo que vamos a hacer es entonces cambiar esto y vamos a crear el mismo componente de versión, ahora sí usamos el estado. Entonces, lo tenemos algo así. Se ve muy complejo y puede asustar al principio, no te preocupes, pero vamos a señalar las partes importantes. Esto es lo primero. Vamos a crear un estado. Bueno, ya, con tu useState, vamos a decirle que por defecto sea 0, el estado se va a llamar state y el actualizador, ojo ahí, el actualizador del estado se va a llamar setState. Muy bien. Después de eso, en nuestra interfaz lo que hacemos es llamar a esa propiedad estado, que ojo, no es una propiedad, es un estado, es distinto, vamos a llamar a ese estado y luego en nuestro evento de clic lo que vamos a hacer es crear una función que llame al actualizador del estado y le envíe que el estado, cuando le demos clic, debe sumarle 1 al estado. Muy bien. Entonces, esto es como la misma vuelta, pero más complejo, ¿no? Que la variable. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a tener nuestro primer render y todo inicia en 0. Ahí está 0, 0, perfecto, muy bien. Vamos a darle clic. Muy bien, ocurre el clic. ¿Qué le pasa al estado? Bueno, como llamamos al actualizador del estado, se sumó 1, perfecto. Pero mucho ojo, porque la interfaz también cambió, ahora también tenemos un 1, pero ¿por qué? Lo que pasa es que cada vez que llamamos a un actualizador del estado, o en otras palabras, cada vez que cambiamos el estado de un componente, este componente vuelve a renderizarse. Llama a la fábrica de render de React.js y le pide que por favor renderice otra vez, en este caso nuestro componente ToDoClick. Entonces demos otro clic, ya que estamos muy bien clic, ¿y qué pasa? Entonces el estado, que era 1, pasa a ser 2. Y también nuestra interfaz porque podemos volver a renderizar y volver a renderizar todas las veces que queramos. Cuando nuestros usuarios disparen eventos y esos eventos nosotros programemos que cambien el estado va a decirle a React.js que vuelva a renderizar nuestros componentes. Muy bien, vamos a ver esto cómo se ve en nuestra fábrica de render. Vamos entonces por aquí y pasemos por el divertidísimo proceso de la fábrica otra vez. Lo que vamos a hacer es enviar nuestros componentes y tienen elementos, tienen propiedades y ahora también tienen estados. Entonces, muy bien, se los enviamos a nuestra fábrica de render, la fábrica de render los procesa, ese procesamiento nos da como resultado HTML, JavaScript y todo eso cuando nuestros usuarios lo abren en su navegador, pues van a ver la página. Muy bien, ya ese es el proceso que conocíamos desde siempre, pero vamos a implementar una variable. Vamos a darle clic. Vamos a disparar un evento en nuestro navegador. Eso va a hacer que nuestro guardián del estado le avise a la fábrica de render, atención, emergencia, cambió el estado de todos los componentes que renderizaste. Este en particular tiene que volver a pasar por la fábrica para volver a renderizarse y volver a tener su información. Entonces, este componente que tenía ese estado que cambió va a volver a pasar por la fábrica de render lo va a volver a procesar
va a volver a generar el HTML y el código JavaScript que necesitamos, y eso va a pasar a nuestro navegador para que los usuarios vean, cambió el estado cuando nosotros le dimos clic. No saben que cambió el estado, ven que cambió la aplicación, pero eso es lo que pasó por detrás. Y hablando de lo que pasa por detrás, React, algo muy interesante que hace es que crea una copia del DOM. Es decir, por aquí tenemos en nuestro navegador o el DOM, así lo llamamos. Lo que hace React.js es crear una copia de ese DOM, un virtual DOM. Y esta copia del DOM lo que hace es que cada vez que cambia el estado o cada vez que tiene que volver a renderizar pues, algo en componente o algo de la aplicación, lo que hace es aplicar esos cambios primero a este virtual DOM. Y si hay algo que cambie, entonces lo aplica ahora sí a un DOM de verdad. Esto le permite a React.js que no tenga que renderizar y renderizar todos los componentes de la aplicación una y otra vez, sino únicamente los que hayan cambiado. De hecho, eso, ya que sabemos cómo funciona el estado por detrás, lo que vamos a hacer en la próxima clase es aprender, o más bien implementar. Ya que sabemos cómo funciona el estado, vamos a seguirlo utilizando, pero esta vez para contar todos, buscar todos, completar todos y eliminar todos. Nos vemos allá.